arrancamos. Bueno, hoy lo que vamos a ver es, ya las clases anteriores dimos fuerzas colineales, fuerzas concurrentes, y hoy vamos a ver fuerzas paralelas. ¿Mm? Profe, ¿me escucha? Sí. Franci está conectada. Ahí puse mi video. Franci está conectada, pero dice que no escucha. Bueno, tratá a ver si es que puede. Le voy a mandar un mensaje igual a ver si puede conectar, porque dice que no le dejaba directamente accesar a su audio, sería. Bueno, Le voy a mandar igual. Dale, que intente, y bueno, y si no, yo de todas maneras la dejé, ella está conectada. Y si no, le va a quedar Claro. la clase grabada y le voy a, como siempre, yo después al terminar yo le paso al grupo. Es porque se nos está yendo la hora. Así que pasarle un mensajito. Jazmín tampoco dice que escucha. ¿Quién? Jazmín dice no escucho tampoco, dice. Ahí le voy a mandar por privado a ver si están conectadas. Dale, y mandale por privado y explicarle que lo mismo que trate, si aunque no escuche, que trate de ver, y después yo le voy a mandar la clase grabada. Bueno, dale, profe. Bueno, arrancamos entonces. Como les decía, anteriormente vimos fuerzas colineales, después fuerzas concurrentes, y ahora vamos a ver fuerzas paralelas. Decimos que dos fuerzas paralelas es cuando tiene su punto de encuentro en el infinito. O sea, casos típicos de fuerzas de líneas paralelas, ¿quiénes son? Las vías del ferrocarril, que nunca coinciden en un punto. Las fuerzas paralelas pueden ser de igual o de distinto sentido. El caso de fuerzas paralelas de igual sentido es lo que nosotros siempre vemos por ahí cuando tenemos un carro tirado por dos caballos. Esas son dos fuerzas paralelas que van en un mismo sentido. Pero también después podemos encontrar fuerzas paralelas de distinto sentido y de igual o distinta intensidad. Eso es lo que vamos a ver ahora en el transcurso de esta clase. La forma de obtener la resultante en un sistema de fuerzas paralelas, vamos a explicarlo en esta clase también. Y la resultante, ya le voy adelantando, también es otra fuerza paralela a las que ya estaban dadas. También se lo hace, en este caso, se hace en forma gráfica y analítica. La resultante en un sistema de fuerzas paralelas que actúan en el mismo sentido, acuérdense que el sentido nos estaba dando la flechita, o sea, hacia dónde iba la fuerza. Y tienen la siguiente característica. Su intensidad, o sea, el valor de la resultante es la suma de las componentes. O sea, en realidad la resultante es la suma de F1 más F2. La dirección y sentido son lo mismo que las componentes. Si F1 y F2 van hacia la derecha, la resultante también va a ir hacia la derecha. Y su punto de aplicación se encuentra entre la línea que une los puntos de aplicación de las componentes y más cerca de la mayor. Ahora, cuando hacemos el gráfico, le voy a explicar qué significa eso, porque eso tienen que tener en cuenta para cuando hacen los prácticos. Ahí se van a dar cuenta si hicieron mal o hicieron bien. Vamos a ver entonces fuerzas paralelas cuando tienen el mismo sentido. Vamos a dar un ejemplo que tenemos dos fuerzas, una de 6 kilos y la otra de 2 kilos. Las dos van hacia el mismo sentido. En la resolución analítica nosotros dijimos que la fuerza, la resultante era la suma de las dos. Como las dos van hacia el mismo lado, la resultante va a ser F1 más F2. O sea, como dijimos que una tiene 6 kilos, la otra tiene 2 kilos, la suma de las dos nos da 8 kilos, así que no hay forma de confundirse. Y en la resolución gráfica, lo primero que tenemos que hacer es trazar los vectores de la fuerza a escala y se unen con una línea de puntos. Hacemos la fuerza
F1 a escala, que en este caso tiene 6 kilos, y como siempre, acá nosotros, en este caso, vamos a usar 1 kilo por centímetro, vamos a hacer de 6 centímetros esta fuerza, y también, fíjense, la F2 es un poco más chica, pero también va en el mismo sentido. ¿Y qué decía? Que una de las características era que la resultante iba a tener el sentido de esta, como esta van hacia abajo, como ven acá en la pantalla, nuestro resultante también va a ir hacia abajo. ¿Y cuál va a ser el valor de la resultante? Va a ser la suma de F1 más F2. Y va a caer siempre dentro de esta línea. Nunca la resultante va a caer afuera de estas dos, que es lo que ocurre cuando tienen distintos sentidos. Cuando las fuerzas paralelas tienen distintos sentidos, la resultante nunca cae acá adentro, siempre cae afuera y del lado de la mayor. Y en este caso, que tenemos fuerzas paralelas del mismo sentido, cae dentro de esta rayita y más cerca de la mayor. Nosotros ya sabemos prácticamente todo. Sabemos que la resultante va a ser el valor de F1 más F2, que en nuestro caso va a tener 8 kilos, y sabemos que va a estar entre este punto y este punto. Lo que no sabemos es dónde está la resultante. Y para eso se utiliza un método gráfico para saber el lugar exacto de paso de la resultante. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, estamos. Bueno. Si voy rápido, me avisan. Si quieren volver atrás, volvemos. Bueno, entonces ahora vamos a ir por el método gráfico a saber a dónde va a pasar. Ya lo que hicimos fue dibujar. Hasta ahí teníamos. Dibujamos F1, dibujamos F2 a escala. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es... bueno, me olvidé de leerla esta parte. Se toma una de las fuerzas, o sea, F1, se toma F1 y trazamos con la misma característica en el punto de aplicación de la F2. O sea, yo tenía F1. Ahora, ¿qué hago? Bien. Dibujo F1 acá, desde el punto de aplicación de F2, ahí hago F1'. Si acá tenía 6 centímetros, acá también tiene 6 centímetros. Y le llamo F1'. A continuación, agarro la fuerza F2 y trazo desde el punto de aplicación de la F1. ¿Y cuál es el punto de aplicación de la F1? Este es el punto de aplicación. Pero en el sentido contrario. Fíjense, yo a la F1 la traje acá en el punto y hice en el mismo sentido que tenía. Ahora, lo que yo tengo que hacer con F2 es dibujar a partir del punto de aplicación de F1, pero de sentido contrario. Como F2 va hacia abajo, acá yo la tengo que dibujar hacia arriba. ¿Ven? ¿Vieron? Sí. ¿Vieron lo que hice? La F1 la dibujé acá, desde el punto de la F2, en la misma dirección. Y a la F2 la di vuelta y la dibujé en el punto. Hasta ahí estamos. A continuación, ¿qué hacemos? Unimos estos dos vectores que tracé, este prima, este F1', este F2', con una línea. ¿Ve? 1. Esos dos. ¿Y qué obtengo? Obtengo un punto C acá donde cruza con esta horizontal, con la línea horizontal primitiva. Este punto donde se encuentra en esta línea y esta otra es el punto C, y es ahí el lugar de paso de la resultante. ¿Ve? Y ahora lo único que me queda hacer, yo ya sé que mi resultante va a valer 8, porque era la suma de esta más esta, ya sé por dónde pasa, dibujo mi resultante y termino mi ejercicio. Así de sencillo es. Fíjense, ahí dibujé, porque lo único que yo hice es encontrar el punto, y ahí dibujé. ¿Qué R cuánto va a ser? La suma de F1 más F2, que ya nosotros descubrimos, que era de 8 kilos. ¿Vieron? Como conclusión, la parte gráfica, toda esta que hicimos, es simplemente para saber el lugar de paso de la resultante. ¿Entendieron o quieren que repitamos de nuevo? No, se entendió bastante. ¿Nadie? ¿Todos bien. entendieron? Sí, profe. Sí. Bueno, seguimos Gracias, entonces. Seguimos. Ahora vamos a ver el otro caso.
En el caso de que las fuerzas, en lugar de tener el mismo sentido, van a tener sentido contrario. ¿Mm? La resultante en este caso de dos fuerzas paralelas F1 que actúan en distintos sentidos, ahora tiene la siguiente característica. Su intensidad ya no es la suma, como antes. Como una va para un lado, la otra va para el otro, ahora se restan su intensidad o valores. Su dirección es paralela a las componentes, pero va a tener el sentido de la mayor. O sea, si la mayor va hacia abajo, mi resultante va a ser hacia abajo. Si la mayor fuerza va hacia arriba, mi resultante va a ser hacia arriba. O si trabajamos en forma horizontal, bueno, si la mayor va hacia la derecha, mi resultante va a ser hacia la derecha o hacia la izquierda o viceversa. ¿Ah? Y su punto de aplicación se encuentra fuera de la línea que une los puntos. ¿Se acuerda que hoy la otra caía adentro, entre las dos fuerzas? Ahora sí, va a caer fuera. Eso es lo que tienen, esas son las dos cositas que ustedes tienen que saber cuando hacen la parte gráfica. Si están trabajando con fuerza de distinto sentido y le cae dentro, algo están haciendo mal, o viceversa. Y siempre también va a estar del lado de la fuerza mayor. Vamos a hacer un ejemplo en el que tenemos una fuerza que tiene 8 kilos y la otra tiene 3 kilos y son de sentido contrario. La resolución analítica es muy sencilla. Hoy era una suma, ahora es una resta. Como tienen distintos sentidos, restamos. ¿Y qué va a hacer? F1 menos F2, 8 menos 3 me da 5 kilos. 5. No hay problema. 8 menos 3, 5. Estamos todos de acuerdo hasta ahí. Sí. Ahora otra vez usamos el método gráfico a los fines de saber en qué lugar va a pasar ese resultante. La resolución gráfica, como también, como en el caso anterior, dibujamos los vectores a escala, uno lo vamos a hacer a una cierta distancia, dibujamos la F1 a escala, que en este caso le hacemos de 8 kilos, después dibujamos F2, que le hacemos de 3 kilos, ¿sí? Y ahora tomamos una fuerza, como en el caso anterior, y nosotros en este caso vamos a tomar F1 y trazamos con su misma característica en el punto de aplicación de F2 y la llamamos F1'. ¿Dónde está el punto de F2? Acá. Entonces yo acá voy a dibujar esta. ¿Y esta cómo es? Es como que yo traslade esta fuerza acá. ¿Por qué? Porque la tengo que dibujar de la misma forma que está acá, con el mismo valor todo, acá debajo de esta F2. Así. Pero lo hago con línea de punto porque es un artificio para saber encontrar el lugar del paso. Y a esa la llamo F1'. Ahora hago lo mismo que hicimos antes. Agarro la otra fuerza F2 y ¿qué hago? La invierto y la dibujo en el punto de aplicación de F1. O sea, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta F2 y la voy a dibujar acá, pero invertida. En lugar de ir para arriba, en este caso, va a ir para abajo. Ahí estoy dibujando. Y a esa le llamé F2'. ¿Qué hicimos hoy en el caso anterior? Una vez que trazábamos la F1 y la F2', uníamos estos dos extremos con una línea de punto hasta cortar a la horizontal. Acá hacemos lo mismo. Unimos esos dos. Me voy a apurar porque se me va a cortar aparentemente. Dicen que tenemos 40 minutos nomás. Uno estos dos puntos con una línea, y hasta cortar a la horizontal. Como esta línea está acá, ¿qué tengo que hacer? Agarro y prolongo esta horizontal. Prolongo en mi dibujo y encuentro acá el punto C. ¿Sí? ¿Y qué me está indicando? Claro. Este es el lugar donde va a pasar la resultante. La resultante. Es lo mismo que el otro, pero en este caso, fíjense que no Está cae afuera. acá adentro, cae afuera y más cerca de la mayor. Fíjense que esta es la mayor. Y ahí a continuación dibujo nomás la resultante.
¿De cuánto va a ser este resultante? Va a ser de 5, va a ser De 5. esta menos esta. Y eso es todo. Así de sencillo. Ah, bien. Así que yo, como ustedes saben, yo estas clases yo las grabo, yo les mando el PDF, les mando la clase y ustedes la pueden repasar, la pueden ir viendo. Y después yo les voy a mandar los ejercicios, los prácticos para que ustedes hagan. Seguimos. Ahora tenemos un tercer caso, que son de fuerzas paralelas, de igual magnitud y de sentido contrario. Acá se da un caso particular, porque acá, como son de sentido contrario, y si son iguales, fíjense, tengo F1 y F2. Y si son iguales, cuando yo hago la resta, ¿qué va a ser? F1 menos F2 me va a dar 0. ¿No es cierto? Si yo hago, como son de distintos sentidos, y si son iguales, si esta vale 2 y esta vale 2, no, es como que no tengo una resultante. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué ocurre? Están a una distancia de, ¿y qué es lo que ocurre? Si ustedes miran, ¿qué está tratando de hacer esto? Esto está tratando de hacer girar en este sentido. Un giro. Le hace un giro. A eso nosotros le llamamos cupla o giro. ¿Dónde vemos esto? En las puertas de los bancos, las puertas giratorias que existían antes, en los molinetes. Ahí y se va produciendo ese giro. Fíjense, o también en el volante de un auto, fíjense siempre, si agarramos una mano acá y la otra mano acá, estas dos fuerzas van a estar a una distancia siempre, o si la agarramos más arriba y acá, siempre se va a mantener esto. Pero no tenemos resultante. Lo único que trata de hacer esta cupla, al ser igual y de distintos sentidos, es tratar de hacer girar al elemento. A eso le llamamos nosotros par de fuerzas. Cuando son iguales, como son iguales, par quiere decir 2, y por eso se lo llama par de fuerzas. Y tenemos el momento, esa es una palabrita nueva que ustedes van a encontrar, que se llama momento de un par de fuerzas. El momento es simplemente una multiplicación. O sea, par de fuerza o cupla es un sistema formado por dos fuerzas de la misma intensidad o módulo y de la misma dirección paralelas y de sentido contrario. Y al aplicar un par de fuerzas a un cuerpo que se produce una rotación o una torsión. Las dos cosas se puede dar. Rotación es hacerle girar, digamos, y la torsión es cuando, imagínense que ustedes tienen a algo clavado en la pared o algo y lo tratan de girar, ahí lo están torsionando. Y la magnitud de la rotación va a depender del valor de la fuerza y de la distancia, o sea, del brazo de esta fuerza. Un caso típico de donde usamos esto, ustedes imagínense cuando, vamos a ver la fórmula y después le comento. El momento de esta fuerza es simplemente se multiplica la fuerza por la distancia. Fíjense, tengo el par de fuerza y el momento dice que es fuerza por distancia, o sea, F1 por esta distancia es lo mismo que F2 por esta distancia, porque si las dos son iguales, y a eso le llamamos momento. Las cuplas hacen girar o rotar el cuerpo sobre el que actúan, y mientras que las fuerzas lo hacen desplazar o trasladar. Este es el momento de una cupla, es una fuerza por una distancia. Las unidades son en julio, que julio es newton por metro. Y también tenemos el momento de una fuerza, que al efecto extremo de una fuerza manifestando como la tendencia de hacer girar un cuerpo alrededor de un punto eje, se llama momento de una fuerza. Conforme a esto, el valor del momento podrá calcularse con respecto a un punto o con respecto a un eje. Si se conoce la distancia trazada en perpendicular desde un punto, un eje de referencia a la línea de acción de la fuerza, el valor del momento se obtiene efectuando el producto de la magnitud de la fuerza. Porque todo esto que parece un palabrerío, ustedes cuando vean
Muy sencillo, porque lo único que tienen que hacer es multiplicar una fuerza por una distancia. Imagínense que yo tengo este punto. Tengo una fuerza F. Y esta es la distancia que está del punto a la fuerza. Esa es la distancia. El momento, ¿qué va a hacer? Esta fuerza por esta distancia. ¿Esto dónde podemos ver? Fíjense ustedes cuando tienen que aflojar una tuerca que está bastante dura. ¿Qué hacen? Tratan de agarrar una llave con el manguito más largo. Cuando más largo el mango, es más fácil aflojar la tuerca. ¿Sí? O si tienen que hacer una fuerza con una palanca. Imagínense que tienen que levantar algo con una palanca. ¿Qué hacen? Tratan, si la fuerza es muy grande, ¿qué tratan de hacer? Una palanca, agarrar una palanca larga. ¿Se están ubicando lo que les digo? Claro. Sí, Entonces, profe. ¿qué hacen? Al tener la distancia más larga, tienen que hacer menos fuerza. Porque fíjense que el momento es directamente a la fuerza y a la distancia. Si yo quiero hacer menos fuerza, tengo que aumentar la distancia. Si yo quiero hacer más fuerza, disminuyo la distancia. Esto después nosotros lo vamos a ver más adelante, cuando empezamos a ver máquinas simples. Por ahora, es todo lo que me interesa que sepan, que el momento, que es algo nuevo que aparece en ustedes, no sé si algunos ya lo escuché, es simplemente una fuerza por una distancia. Todo esto que está acá, que yo les expliqué antes, se reduce en esto, que tienen que saber que es una fuerza por una distancia. Con eso terminamos la clase y nos estaríamos viendo la próxima clase. Así que chicos, cualquier cosita que me quieran consultar. Profe, eso es lo de la última parte, lo de momento, ¿entra en el último práctico el que va a mandar ahora? Y a lo mejor yo le doy, así le voy a dar una fuerza con una distancia a los fines de que ustedes practiquen, y ya, ahí ya también, entonces ya se ejercitan. Simplemente tienen que hacer una multiplicación. Es muy sencillo, así que no se asusten. Bueno, voy a detener la grabación y ahí seguimos charlando si quieren un ratito. Hasta la próxima.